Gustavo, gracias por estar siendo parte de esta primera emisión del 2026. Y lo primero sería contarte, ¿no? ¿Qué balance hacen desde la asociación, desde las cámaras, de lo que fue el año 2025? Hola Fernando, gracias por la invitación. Feliz 2026 para todos y bueno, el mejor deseo para este año. Bueno, la verdad que fue un año bastante activo y con algunos temas bastante positivos los cuales estuvimos trabajando realmente en el último año y medio, si se quiere, construyendo, analizando, generando información. De ese sentido, algunos temas, digamos, que tienen que ver ligados a la solvencia del mercado, que eran reclamos que veníamos haciendo, como el tema de el incremento de capitales mínimos para aperturar compañías de seguros y para las que están vigentes, que ahí la Super respondió con, creo que una primera alza relevante en virtud de cómo veníamos, casi que multiplicó por cuatro la exigencia. Creo que todavía, digamos, para el tamaño del mercado de la Argentina es baja, pero bueno, es un buen camino, un buen inicio, Ujú, sobre todo hasta que podamos recuperar años de crecimiento económico y, si se quiere, mayor, no seguridad, pero mayores intenciones empresariales de inversión en la Argentina y sobre todo en el sector. Por otro lado, otro de los temas que veníamos trabajando también era el tema de los cambios en la política de reserva de siniestros pendientes y BNR, que también, bueno, trabajamos mucho ahí, tanto internamente como asociación, después en conjunto con el resto de las cámaras y con la superintendencia, que también se logró un cambio importante que va a servir a futuro para empezar a mejorar los niveles de reserva del mercado, que todos sabemos que son vitales para tener un mercado solvente y sobre todo un mercado eficiente y ágil en términos de pago y cumplimiento de sus obligaciones y sobre todo que evite, si se quiere, el patear para adelante para intentar otro tipo de negocio. Asimismo, hubo algunas desregulaciones, como tienen que ver todos los planes de depósito que se fueron agregando. Ahí insistimos desde nuestra Cámara que es importante seguir haciéndolo y por lo menos culminar con autos daños, que sería un gran paso para, si se quiere, para la producción mucho más ágil de oferta a los clientes, a los productores y que bueno, que puedan empezar a generarse productos más maleables más rápidamente y que no esté todo tan estandarizado y tan duro. ujú, Creo que hay una necesidad de mercado y también un reclamo de los clientes hasta de armarse sus productos a medida. Desde el punto de vista de la cámara, bueno, hemos tenido actividades que seguimos manteniendo permanentemente, el índice de maduración digital, el monitor del asegurado, después vamos a hablar un poco de los resultados. Eh, digamos, y también hemos construido, también como una iniciativa de mercado en conjunto con Adira, que prácticamente entre las dos cámaras sumamos el 90% del mercado asegurador, una campaña antifraude con la que buscamos el involucramiento de todas las aseguradoras y de todos los actores del mercado. Estamos en conversaciones con los productores, con FAPASA, con APA, para que la adopten. Y un poco la idea de la campaña antifraude es sacar, digamos, cuando uno la baja, digamos, a la lógica diaria, nos ha pasado a todos a encontrarnos en una reunión y a nadie se le caen ujú, los anillos por decir, che, no, le pasé la rueda al seguro, le pasé la tele al seguro, pero a nadie se le ocurre decir, entré a un supermercado y me robé la licuadora. O sea, ¿por qué? Porque eso está considerado un delito y lo otro también es un delito. Eh, la campaña está, digamos, básicamente basada en esta lógica: no te conviertas en un delincuente, mentirle al seguro, no contarle las cosas al seguro es un delito, cambiar los hechos es un delito. Y bueno, la idea es que sea un poco un tema de concientización para el público en general
Y que también tiene consecuencias, ¿no? Mentirle al seguro. Bueno, puede ser que el día de mañana tengas una causa penal en contra por defraudaciones y estafas y tendrás que asumir las consecuencias. Bueno, no tiene que ver con una amenaza, sino con una concientización de que toda esa dinámica no debe ocurrir, o por lo menos, no sé, quienes no son defraudadores seriales o no se dedican a eso, no deberían meterse en esos temas. Así que bueno, fue un año bastante activo, obviamente creo que me quedan un montón de cosas para repasar. Pero bueno, un año interesante, un año que continuó con los cambios, donde en términos de resultados, si bien fueron bastante similares al del ejercicio anterior, se empezaron a consolidar mejor las reservas, Ujú, hubo un crecimiento de primas por encima de la inflación y eso es un buen dato, sí, sobre todo en el negocio de autos, que eso nos implica recuperar precio que no se pudo recuperar con la alta carga inflacionaria que hubo. Y también con estos temas de los ajustes de los precios relativos en términos de siniestros, que viene a acompañar con mayor certidumbre a los resultados futuros, ¿no? Eso creo que es muy importante como sector, de que podamos empezar a captar. Y algo que eh, me encanta porque lo vengo sosteniendo hace más de 10 años, es que este negocio es técnico y no yo, hay otro tipo de sí, negocio. sí. Nos mentimos mucho tiempo pensando que no era. Y hoy por hoy escucho al 90% de la gente hablar de que este negocio es técnico y la verdad que, digamos, bienvenido a poder visualizar, digamos, a qué nos dedicamos, ¿no? Así que bueno, un año interesante y que la verdad ha sostenido un cambio importante, me parece que está pasando en todo el país, ¿no? Eh, Básicamente. Claramente estamos viendo económicamente otro panorama, venimos viendo el trabajo conjunto con el regulador y pareciera que se va yendo por la misma avenida. ¿Cuáles son los temas que preocupan en particular? Cosas que estén faltando todavía, algunas situaciones puntuales. Bueno, yo creo que uno de los temas que tenemos que terminar de avanzar es en esta obligación de seguir reasegurando localmente el 25% de los contratos. La verdad que desde el punto de vista económico no tiene ningún sentido. El mercado tiene un nivel de cesiones de el 10% de las primas y cuando uno toma ese 10% de las primas, te diría que más del 60% de ese 10%, o sea, 6 puntos corresponden a negocios facultativos que no son colocados localmente, por lo cual, digamos, seguir manteniendo una obligatoriedad para los contratos que para muchas compañías le genera un engorro administrativo. Muchas reaseguradores locales que son muy pocos, más de la mitad se generaron desde las propias aseguradoras, le generaron una administración más, un costo intermedio más, y no tiene mucho sentido. Yo creo que las que se consolidaron localmente tienen que seguir jugando en el mercado y van a seguir teniendo mercado, pero ya la obligatoriedad no tiene sentido porque la verdad que en términos de dólares en el exterior prácticamente no existen, con lo que es la dinámica comercial Ujú. de la Argentina hoy. Creo que ese es un tema que hay que seguir insistiendo. Creo que tenemos que seguir insistiendo en tener mayor transparencia de determinada información. Eh, digamos, este año la superintendencia está haciendo algunos cambios en términos informativos importantes. Uno, como es ser la información de mediaciones y juicios, donde todavía no la tenemos separada por rama como mercado, y eso creo que es muy importante para el mercado, tanto para el análisis que hacemos desde el propio mercado como para los productores, que saber Sí. con quién están trabajando, cómo cumplen en términos, digamos, con las obligaciones, sobre todo con los terceros, que son los que generan mayor dinámica judicial. Hoy está como que está todo metido en una bolsa y a veces es difícil compararlo. Eh,
Así que bueno, todo ese tema de transparencia y de mucha información que se pide que se vuelque después al mercado como información para que podamos tener mejor capacidad de decisión, todos los profesionales de la actividad, digamos, sobre todo, ni hablar en el tema de los productores, ¿no? Sí, Porque, sí. digamos, ya nadie va a poder decir, che, yo no sabía que esto estaba pasando. Porque a veces, bueno, mirar los números, mirar las reservas, son cosas muy técnicas, muy específicas, que por ahí no todos están obligados a tener esa capacidad o ese entendimiento, porque primero que lleva muchos años, lleva determinadas capacidades que no todos las tenemos, pero sí algunas cosas claras que tienen que seguir siendo visualizadas con mucha más facilidad. Y después, bueno, un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Seguir dándole más herramientas al mercado para la producción de- de- desde el punto de vista de condiciones, de facilidad para el desarrollo de pólizas, mejor entendimiento. Y después, por otro lado, tenemos la dinámica impositiva, Mm, que no es menor, que es enorme, que sabemos que hay un gobierno nacional que por lo menos lo manifiesta sus intenciones de baja del tema de la carga impositiva, pero hoy la carga impositiva en un país federal va desde los municipios a las provincias ujú. y eso es toda una carga bastante pesada que no es menor. Y obviamente creo que lo más importante para todos es que vuelva la senda de crecimiento del país, que la inflación siga bajando, que nos permita proyectarnos, que nos permita tanto a los argentinos como a los inversores extranjeros volver a invertir en Argentina, confiar en Argentina, creo que es un poco el deseo de todos, que se consolide y que sobre todo que se puedan sostener años de crecimiento continuo, ¿no? La verdad que los últimos 15 años han sido un electrocardiograma, Sí, un año para arriba, otro absolutamente. para abajo, un año para arriba. Y eso lo único que genera es incertidumbre y la verdad que nuestro negocio es un negocio a largo plazo. Nosotros no salimos nunca bien porque hay algunas áreas económicas o algunos sectores económicas que le sirven estos movimientos. Al sector asegurador lo único que nos hace nos destruye, ¿no? Que es lo que nos ha pasado en los últimos 15 años, ¿no? O sea, un mercado cada vez más débil. O sea, bueno, si vemos la evolución de las primas en los últimos 9 años a valores constantes ha decrecido, salvo el último año, que un poco, digamos, reescaló sin llegar a 9 años para atrás, pero bueno, eso es un poco la esperanza que tenemos todos de que se consolide la economía. Gustavo, lo mencionaste al inicio, uno de los elementos que permiten también un cierre satisfactorio son los resultados del monitor del mercado asegurador. Tuvimos la información en el cierre del año pasado, donde un poco lo que manifiestan, ¿no? Que crece la satisfacción y la fidelidad de los asegurados. Sí, la verdad que fue un buen año en términos de incremento de satisfacción y de recomendación de los asegurados. Eh, Tal vez apalancado por, digamos, si se quiere, por la frecuencia más importante que tenemos como mercado en autos, que son los daños parciales y los robos parciales, y por el tema de la asistencia. Creo que el tema de la asistencia hubo un cambio de ciclo ante la fallida resolución de salir. La vuelta fue con otras condiciones. Creo que aprendimos un poco de ese tema. Esperemos que pueda seguir siendo sostenible en el Mm, tiempo esa mejora, incluso ir incrementando la mejora, porque si bien mejoró, todavía está muy por debajo del resto de los indicadores de satisfacción de los clientes. Y creo que lo otro que mejoró mucho los indicadores fue, digamos, el cambio a nivel macroeconómico de poder volver a importar, la existencia de repuestos en el mm. mercado
para poder reparar vehículos, para poder reponer piezas mucho más rápido. Eso creo que ayudó muchísimo a la mejora de la calidad de servicio. Y obviamente el aprendizaje que va haciendo el sector todo el tiempo, sobre todo si se quiere, con los distintos formas de comunicarse con los clientes. Se ha incrementado mucho la comunicación y la calidad de la comunicación a través de WhatsApp, algo que reclaman los clientes permanentemente. Digamos, ha caído la comunicación web, digamos, la web es más dura, es más Sí, difícil, ni hablar del mail, que ya hay generaciones que ni leen los mails. O sea, bueno, que son temas que tenemos que empezar a acomodarnos, ¿no? sin duda. Obviamente siempre sigue fuerte y sostenible la respuesta del servicio de los productores, que bueno, que es su, si se quiere, su mayor virtud y Diferencial. Sí, fortaleza es sí, 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 la sin duda, relación sin duda. personalizada de los productores y eso se mantiene fuerte en la calidad del servicio. Así que bueno, creo que fue un dato importante y un dato bueno para el mercado. Aumentó muchísimo el tema de la intención de renovar y no salir de las propias compañías y eso también genera tranquilidad porque todos sabemos que la reventa o la recompra de cartera es muy cara para el sector. Y bueno, creo que eso me ha sumado un poco también en autos que volvimos, si querés, a crecer un poco en la cantidad de vehículos 0 kilómetros este año, que terminamos, si no me equivoco, cerca de los 470.000, perdón, sí, no, de los 650 600 mil, y algo, sí, sí, sí. sí, sí, de los 650.000 vehículos nuevos contra los 400 y tanto que veníamos. Anteriores, sí. Es un crecimiento bastante importante, si bien... Cuando uno habla con las automotrices, ellos sostienen que Argentina debería ser un mercado de 750. Bueno, volvimos a estar un poco más cerca, ¿no? Bueno, Gustavo, finalmente, ¿cuáles son las líneas de acción, cuáles son las acciones que pretenden llevar adelante en este 2026? Bueno, mira, por un lado tenemos el proyecto de ley de cambio procesal en el tema civil que intentaremos presentar en la Cámara de Diputados, que el cual hemos venido trabajando últimamente y la búsqueda es acortar los plazos de sentencia a tiempos lógicos. Digamos, todos sabemos que prácticamente siglo XXI ya empezando a recorrer más cercano de la mitad del siglo XXI, que no puede ser que un juicio dure 5 o 6 años en algo tan simple como es un accidente de tránsito. Continuar trabajando en la lucha contra el fraude, digamos, con nuestra nueva campaña de concientización, con todo el trabajo que venimos haciendo colaborativamente en que las compañías puedan hacerse de mayor y mejor información para poder trabajar desde ese lugar. Obviamente continuar generando análisis y estudios con información que vamos autoconstruyendo nosotros mismos con nuestras socias, que es de mucho valor para el sector y sobre todo para nuestros jugadores. Y bueno, y después el business as usual, ¿no? Ver y tratar de aportar en todo lo necesario para que podamos tener un mercado más grande, trabajar como venimos haciéndolo codo a codo con el resto de las cámaras, seguir consolidando el Comité Asegurador Argentino, dándole más volumen, tratando de unificar la representación del sector, que creo que nos va a aportar mucho valor en el futuro. Y seguir colaborando, ¿no? Con todos los actores sociales, con todos los actores políticos y económicos, digamos, para tratar de llevar cada vez más a cada uno de los argentinos y de los que habitan el suelo argentino, digamos, esta posibilidad de acceder a tener seguros que la verdad que es un valor muy, muy grande y es el que nos permite continuar de alguna forma con una vida similar cuando nos ocurre
algún problema, algún siniestro, alguna tragedia. Bueno, Gustavo, de nuevo, gracias por ser parte de esta primera emisión del año. Saben que cuentan con nosotros, como siempre, en todo lo que sea difundir, transmitir, comunicar, y seguramente vamos a estar en contacto a lo largo del año que, como todos, ¿no? Esperamos que siempre sea un poquito mejor que el anterior. Fer, un placer como siempre estar en Tiempo de Seguros. Abrazo para vos y un gran año para todos.